Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Si nosotros nos vamos a fijar aquí, dice que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba ante el decreto del rey. Mire, hermano, nosotros tenemos que entender de que es necesario obedecer a Dios, como dice el apóstol Pablo, antes que a los hombres. Ni aun Pablo hubiera estado dispuesto a arrodillarse delante de ningún hombre que le exigiera adorar, o adorarlo, o adorar ídolos, o venerarlos. Y Mardoqueo tuvo toda la valentía, todo el denuedo, porque el Espíritu Santo estaba allí, el Espíritu de Jehová estaba con ellos, tanto así de que Mardoqueo se quedó en pie, se quedó de pie. ¿Qué lo hizo estar en pie a él? Una buena pregunta. ¿Qué hizo que él se quedara en pie? ¿Por qué él no se arrodilló ante el decreto del rey? Ni siquiera se humilló, porque arrodillarse era una actitud de humillarse ante los decretos que emanaban los reyes en aquellos tiempos. Versículo 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: y oye, ¿y por qué? ¿Por qué desobedeces? ¿O por qué traspasas el mandamiento del rey? Como diciendo, ¿por qué no te arrodillas? ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no obedeces? A su nombre sea gloria. Usted sabe que Jesucristo mismo nos dejó ejemplo. Acuérdense que cuando Satanás se le presentó a él en el desierto, en los 40 días de ayuno, dice que en una oportunidad se le presentó el diablo y le dijo: si postrado me adorares, si postrado me adorares, como diciendo, mira a Jesús, si te arrodillas delante de mí y te humillas delante de mí, yo te voy a dar todos los reinos y todas las riquezas que hay en el mundo. Lo que estaba exigiendo el diablo era adoración. Lo que estaba exigiendo Satanás era adoración. Y eso es lo que hoy quieren nuestros enemigos, que son por supuesto espirituales. Satanás y todas sus huestes demoníacas se han levantado con ira, con odio sobre el pueblo de Dios. Pero nosotros no debemos rendirnos, no debemos humillarnos, no debemos optar la actitud de postrarnos ante sus ofrecimientos baratos y vanos de este mundo. Jesús no se postró, Jesús también se quedó en pie. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La actitud de Mardoqueo fue una actitud de un hombre valiente, como podríamos enumerar otros. Quizás la actitud de Esteban, la exigencia a querer callarse, porque la gente no podía soportar el denuedo de Esteban predicando la palabra en medio de la ciudad. La gente se enardeció y se levantó contra Esteban, pero Esteban no cayó. Ya hubieran querido que Esteban callara y enmudeciera y no predicara en tiempos tan difíciles como los que vivieron ellos. Prefirió morir. ¿Qué prefirió?
prefirió morir. Si tan solamente nos acordamos de aquellos 3 jóvenes en Babilonia que prefirieron morir a ceder a adorar al rey de Babilonia. Prefirieron ser echados en el horno de fuego. Prefirieron ser quemados que acceder a los decretos de los reyes, que lo único que querían es humillar a los hijos de Dios. Y Mardoqueo dice que no se postró. Y los servidores del rey le dicen: ¿y por qué tú no te postras? ¿Y por qué tú no te humillas? ¿Por qué tú no obedeces? Arrodíllate, le decían seguramente. Arrodíllate, póstrate. Ya me imagino a Mardoqueo parado en pie firme, dispuesto también a morir. Porque desobedecer a un rey era muerte, hermano. Desobedecer un decreto del rey era muerte. En el versículo 4, aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán. Amán prácticamente era como decir la mano derecha del rey Asuero. Amén. Y era un príncipe de los príncipes. Estaba a cargo de todos los príncipes. Y en el versículo 4 dice que constantemente los servidores del rey le decían siempre a Mardoqueo: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú no te arrodillas? ¿Por qué no te postras? ¿Por qué no te humillas ante el rey? Y así. Pero dice que Mardoqueo no los escuchaba. No les hacía caso. No les tomaba importancia. Hacía caso omiso a los decretos del rey. Yo me imagino que cada vez que el rey pasaba por allí, por las calles, y Mardoqueo estaba por allí, él no se postraba. Como nosotros tampoco estamos llamados a postrarnos ante los ofrecimientos que van en contra de los principios que Dios ha establecido en su palabra, a fin de que nosotros podamos obedecer a Dios y estar dispuestos a obedecer a Dios, cueste lo que cueste y pase lo que pase, antes que ceder a postrarnos y arrodillarnos ante los decretos de los hombres que no tienen el Espíritu Santo y que lo único que hacen es decretar leyes injustas. Lo único que hacen es decretar leyes que van en contra de la moral, en contra de las buenas costumbres dentro de una familia, de un matrimonio. Ya quisiera Satanás que la iglesia, el pueblo de Dios, se postrara y se arrodillara y se humillara. Poder en el nombre de Jesús. Aquellos hombres de aquel entonces, de la iglesia que nació en día de Pentecostés, una iglesia que estuvo dispuesta a dar su vida. Había un decreto que ellos no tenían que predicar, que ellos no tenían que hablar de Jesús, que ellos no tenían que testificar de Cristo. Pero ellos iban en contra de los decretos. Pablo iba en contra de los decretos. Por eso que los llamaban a ellos: estos que trastornan el mundo, están moviéndose de un lugar a otro. Y es por eso que ellos sacudían el mundo. Eran gente como revolucionarios que iban en contra de las leyes estipuladas y decretadas por los hombres. Por eso es que los perseguían. Por eso es que los mataban. Por eso es que los amenazaban. Mientras la iglesia sea una iglesia pasiva, una iglesia dormida y estancada, jamás habrá persecución. Cuando la iglesia se levanta en contra de las leyes injustas establecidas por el mismo diablo, el príncipe de este mundo,
que usa a los hombres sin Dios para poder traer esta situación que estamos viviendo hoy en día. Pero la iglesia se ha escondido, la iglesia se ha ocultado, la iglesia ha dejado de compartir y testificar del Señor, de su Señor, de su Dios que los libertó. ¿Dónde está la iglesia hoy? ¿Qué está haciendo la iglesia? Y el versículo 4, y hablándoles cada día de esta manera y no escuchándolos él, dice que lo denunciaron a Amán. ¿Qué hicieron? Lo denunciaron a Amán. Fueron y le dijeron a Amán: mira que Mardoqueo no se postra, Mardoqueo no obedece. Sí, esos cristianos no obedecen, esos cristianos no hacen caso de los decretos que tú estás dando. Los cristianos no están obedeciendo las leyes que se están dando. Ciertamente ir en contra de la corriente del sistema de este mundo va a traer persecución a la iglesia y va a traer persecución al pueblo de Dios. Pero mientras nosotros corramos juntamente con ellos en sus mismas corrientes y sistemas y decretos que ellos emanan, jamás habrá persecución. Lamentablemente hay muchos que están tratando de evitar la persecución hoy en día. Muchos están tratando de salvar sus vidas. Gente que dice ser cristiano. Cuando Jesús dijo: todo aquel que trate de salvar su vida en esta tierra la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la hallará. Seguir a Jesucristo es seguir las pisadas de Él. Jesucristo en un momento fue llamado un revolucionario, porque empezó a ir en contra de los decretos, las leyes y los estatutos de los hombres que tanto Roma había estipulado en el imperio romano, cuando Israel estaba bajo el imperio y el poder de los romanos. Por eso que Jesús era perseguido. Por eso que Pablo era perseguido. Por eso que Pedro era perseguido. Por eso es que los 70 discípulos que Jesús envió eran perseguidos, eran muertos. Nosotros hoy día no pasamos nada, porque no estamos yendo en contra del sistema malo y corrupto e injusto que Satanás está levantando en contra del pueblo de Dios. Luego dice en el versículo 5, bueno, estamos en el 4. Dice que lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Querían amedrentar a Mardoqueo. Le vamos a decir ahora a Amán que tú no te quieres humillar, que tú no te quieres postrar, pensando de que Mardoqueo iba a temblar, pensando que Mardoqueo iba a asustarse. Mira lo que dice ahí mismo. Para ver si Mardoqueo se mantendría firme en lo que él decía. Porque ya él les había declarado que era judío. Y como judío, él no podía postrarse, ni arrodillarse, ni humillarse delante de un rey impío, y ante leyes y decretos estipulados por hombres que vienen del mismo infierno, tratando de estancar a la iglesia como hoy en día la está estancando lamentablemente. Son tantas iglesias, me da pena ver tantas congregaciones cerradas, tantos hombres y mujeres de Dios que un día estuvieron adorando a Dios, alabando a Dios, hoy en día están escondidos, asustados y amedrentados. Si tuviera que compararlos con Mardoqueo, ¿dónde quedaríamos nosotros? Quizás ni en el talón de Mardoqueo. Amén. Santo. En el versículo 4 dice que él era judío. ¿Y nosotros qué somos? Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra.
apartados, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros tenemos una nación y tenemos decretos que Dios nos ha entregado, leyes que son superiores a las leyes de los hombres. Y sus promesas son fieles y verdaderas. Ciertamente el hombre nada puede hacernos. Podrán destruir este cuerpo, mas al alma no podrán matarlo. En el versículo 5, y dice que Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. ¿No te imaginas cómo estará Satanás y toda su hueste demoníaca? Con ira, mirando a aquellos hombres y mujeres valientes, osados, atrevidos y fieles, aquellos que sigan predicando en medio de la cuarentena, aquellos que sigan predicando en medio de la pandemia y la persecución y los decretos que van en contra de la ley de Dios. Hombres que han perdido el temor, el miedo, y que siguen testificando, saliendo a las calles, en todo lugar, en todo pueblo. ¿Sabe quién es el que se levanta con ira? Satanás se levanta con ira y pone su mirada en ti. Por eso es que los hombres de Dios que estamos realmente dispuestos a seguir sirviendo al Señor en medio de cualquiera sea el tiempo que estamos viviendo, tenemos que estar ayunando, tenemos que estar orando, intercediendo, buscando de Dios. A su nombre gloria. En el versículo 6, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Amán ya sabía cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Quiere decir que no solamente Amán se había airado con Mardoqueo, sino que se dijo: vamos a destruir a todos los judíos. En el 7, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada pura, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y en el 8, y dice que Amán le dice al rey Asuero: mira, rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias en tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. En otras palabras, matarlos. Nosotros somos gente de una nación especial entre todos los pueblos de la tierra. Tenemos leyes. Estamos aquí en la tierra también para poder obedecer las leyes justas, sí. Las leyes morales, sí. Pero no las leyes injustas, no las leyes inmorales, no las leyes que van en contra de los principios bíblicos de la palabra de Dios. Y la iglesia tiene que levantarse para poder hacerle frente a un enemigo invisible que está tratando de amedrentar y callar a la iglesia y desaparecer, si fuera posible, a la iglesia. Amán le dice: hay un pueblo. El 9, si le place al rey, decrete que sean destruidos esos cristianos, que sean destruidos, hay que desaparecerlos esos judíos, porque ellos no obedecen los decretos del rey, ellos no obedecen las leyes, el sistema que se está estableciendo. No quieren someterse al sistema, al nuevo orden mundial. No quieren. Que sean destruidos.
y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Lamentablemente dice que el rey quitó el anillo en su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Hermano, Amán era enemigo de los judíos, como Satanás es enemigo de la iglesia de Jesucristo. Por él no quisiera que existiéramos. En el versículo 10, 11, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, le dijo el rey Asuero a Amán, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Terrible. También estaba allí Satanás trabajando en el rey Asuero. Haz lo que tú quieras con esa gente. Sí. 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. O sea, era una ley pero irrevocable, que se tenía que cumplir. Es decir, que cada judío tenía que morir. 13. Y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Mire, lo que quiere hacer el diablo. La palabra de Dios dice que Satanás vino para matar, robar y destruir. Y hoy se ha levantado con ira en estos últimos tiempos. En estos tiempos. Y ahí estamos en el 13 donde dice, con la orden de destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día. Y en el mismo 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Wow, qué terrible habrá sido ese momento. Qué tremendo, ¿no? Qué situación tan difícil como la que estamos viviendo hoy en día la iglesia. ¿Cuál habrá sido la reacción de los judíos? ¿Cuál sería la reacción de nosotros como cristianos hoy en día, los que estamos viviendo en estos tiempos que nos ha tocado vivir en este sistema prácticamente que va en contra de los principios de Dios, en contra de los principios morales y espirituales, lo que Dios ha establecido, ¿no? ¿Cómo estamos reaccionando nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué estamos accionando ante la situación que se está viviendo, ¿no? O nos escondemos, o corremos, o huimos, o seguimos predicando, o seguimos testificando, o simplemente orando. Pero no basta simplemente orar. Pablo no solamente dijo voy a orar. Jesús cuando lo amenazaban no dijo, bueno, ya me esconderé en alguna casa por allí y no saldré más a predicar ni a Judea ni a Samaria. Me esconderé por ahí y oraré. No, él tuvo que ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, como Pablo, como Pedro, como todos aquellos discípulos. Hay que salir, hay que ir, hay que hacer la obra, hay que accionar. No solamente es orar e interceder. Interceder, pero accionar. En el versículo 13, 14, vamos a ir al 14. Dice que la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandado del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Cómo estaba la ciudad de Susa? Conmovida por ese decreto satánico. ¿Me entienden? Muchos no estaban de acuerdo, pero muchos también estaban llenos de temor, de pánico. ¿Qué haremos? Ahora, ¿qué haremos? ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Morirán nuestros hijos? ¿Morirá nuestra familia? ¿Cuál es la reacción ante las amenazas que estamos viviendo hoy? ¿Qué vamos a hacer? Alguien tiene que levantarse.
como Esther. Alguien tiene que decir: heme aquí, Señor. Me pondré a la brecha por tu pueblo. Me pondré, Señor, delante de ti a favor de tu iglesia, para que la iglesia no siga desertando, para que la iglesia no siga durmiendo, para que la iglesia no siga alejándose y enfriándose más. Me voy a poner delante de ti, Señor, para clamar. ¿Dónde están la gente como Esther? ¿Dónde va a estar esa gente que ayuna? Esa gente que está intercediendo, esa gente, hermano, que está clamando por el pueblo de Dios. ¿O seguirán escondidos? ¿O seguirán asustados y atemorizados, amando más que querer seguir viviendo antes que morir por causa del testimonio de Cristo o por causa de la predicación del Evangelio? Me pregunto dónde están aquellos hombres jóvenes, como aquellos jóvenes que decidieron morir antes que acceder a los decretos de un rey. ¿Dónde están aquellos hombres, por ejemplo, como Daniel, que oraban, dice, 3 veces al día? ¿Dónde están aquellos que estarán dispuestos a dar su vida como Esther? Ella sabía que presentarse delante del rey para ser una intercesora no era nada fácil en aquellos momentos. Si ella no estaba realmente dispuesta, lista para presentarse delante del rey, a menos que el rey no lo requiriera o la llamara. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Los pocos que nos congregamos, los pocos que nos reunimos, ¿qué vamos a hacer? Los que estamos mirando como la iglesia poco a poco ha dejado de ser la iglesia de hace 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, quizás 50 años atrás. ¿Qué vamos a hacer? Los días martes, vamos a seguir ayunando aquí. Y vamos a seguir ayunando solamente por el pueblo de Dios, la iglesia. El domingo vamos a tener servicio aquí a las 10:30 de la mañana. El domingo voy a continuar con esta clase, con esta enseñanza, la segunda parte sobre el ayuno de Esther. Vamos a orar. Póngase en pie, póngase en pie. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, en esta noche. Si estoy aquí, yo sé, Señor, que tú eres quien me has fortalecido. Gracias por la vida que me das. Gracias por la vida que me regalas cada mañana. Gracias porque estoy sano. Tú me llamaste a ser un intercesor, pero también me llamaste a accionar, a ir, Señor, y llevar el mensaje del reino, a fin de que el hombre que no te conoce, Señor, te conozcan, a fin de que tu reino se establezca en los corazones de aquellos que no te conocen, a fin de que, Señor, ellos sean libres y que tu verdad los liberte del temor, y a fin de, Señor, que tu verdad los liberte del pánico y del temor a la muerte. Que podamos ser, Señor, como aquel Juan, anciano Juan, que recibió la revelación del Apocalipsis. Dice, es que, Señor, este hombre de Dios fue desterrado a una isla solo por causa del testimonio de Cristo en su vida y por causa de la predicación de la palabra. Hombres como aquellos 3 jóvenes, Señor, en Babilonia, que prefirieron morir antes que ceder y arrodillarse y postrarse delante de aquellos reyes impíos e inconversos, Padre, o amedrentarse ante los sistemas y decretos
que Satanás está levantando para paralizar la iglesia, para estancar al pueblo, a tu pueblo, Señor. Levanta hombres como Daniel. Que se levanten hombres como Esteban, Señor. Que se levanten hombres, bendito Dios, hombres y mujeres, con el espíritu, Señor amado, de Daniel, con el espíritu de Mardoqueo, que están dispuestos, Señor, a dejarlo todo con tal de ganar, Señor amado, algo mejor que tú tienes preparado para nosotros. Dios de los cielos, ¿a quién vamos a ir? Padre Dios de la gloria, hay mucho pueblo tuyo, Señor, gente tuya, que ya partieron de esta tierra. Hombres de Dios que han muerto, que ya se fueron, Señor. Oh Dios de los cielos, que los que quedamos, que los que estamos vivos, podamos pararnos firmes delante de ti, a favor de las familias, a favor de la iglesia, a favor de las ciudades y pueblos y naciones de la tierra, Señor, para que no la destruyas. Tú estás esperando hombres y mujeres con el corazón de Esther para apaciguar tu ira sobre la tierra y que retraigas tu mano, Señor, de sobre las naciones y sobre tu pueblo. Clamo por misericordia, Señor, para que la iglesia se aferre a la santidad y a la pureza y a la búsqueda constante de tu rostro, y que aprendan a sumergirse, Señor, en las andas de tu espíritu. Que tu reino se establezca en los corazones de las familias. Oh Dios de los cielos, que el gozo de tu espíritu, Señor, pueda alegrar los corazones de tus hijos, no importando los tiempos que estamos viviendo. Clamo, Señor, esto en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta hombres y mujeres, Señor, que están dispuestos a ser intercesores en este tiempo tan difícil. Que se pongan en la brecha, Señor, por sus casas, por sus familias, por sus hogares. Que se pongan en la brecha por sus congregaciones, por sus pastores y líderes. Oh Rey de gloria, que tu espíritu sea derramándose, Señor, sobre los jóvenes, para que esos se dejen arrastrar por el sistema engañoso que está levantando el enemigo, Señor, para distraer a la iglesia, para apartarnos de la visión que tú nos has entregado, Señor. Clamamos por los niños, por los adolescentes, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.